¿Astro what? La guía fácil para hablar de espiritualidad y astrología con Esteban Macías y Javier Basurto. Bienvenidos al cierre de esta cuarta temporada. ¿Quién diría que Astro What llegaría a la cuarta temporada, Mixe? Güey, llevamos, a ver, hagamos la cuenta. Llevamos cerca de 60 episodios. Cerca de 60 episodios. No mames, es muchísimo, muchísimo tiempo, güey. Y de pronto, como que, no sé si a ti te pasa, pero a veces digo, ya no sé si esto ya lo dijimos o no lo dijimos, pero luego lo volvemos a hablar y cobra otro sentido porque lo puedes abordar el mismo tema. O sea, yo creo que podemos hacer toda una temporada solo de Aries. Toda una temporada solo de Cáncer, sí. ¿No? Y empezar a desmenuzarlo y hacerle un zoom out a cada cosa. Así que yo quiero empezar este episodio agradeciéndole a la gente que ha llegado hasta acá. Gracias por avanzar en este camino con nosotros. Yo, si ustedes han escuchado estos episodios desde la primera temporada, yo sabía muy poco de astrología, así que para mí es un despertar junto con todos ustedes, junto con mi querido astrólogo. Y me encanta, no, de verdad, no desde el ego como decir, ay, no mames, ya sé muchísimo, sino que he visto mucho como estas semillitas que he ido sembrando en estos años en mi vida, ya están dando frutos de muchas formas. Así y en gente también, ¿no? O sea, como que yo he notado mucho como esas semillas que se plantaron en la primera temporada, güey. Hoy veo a gente que está hablando y vibrando y haciéndose cargo de su trabajo personal. Mensajes que recibimos diciéndonos, güey, gracias. O sea... Y siento que también me encanta esto como ya usamos un lenguaje en común, ya no tenemos que pararnos a explicar cosas, ¿no? O sea, como que me gusta esta evolución de todos como grupo. Y ahora, en este episodio, en este último episodio de temporada, lo que decidimos Esteban y yo es hablar más un poco a nivel personal cómo ha sido nuestra vivencia, porque a ver, hasta ahorita ya hemos hablado de signos, ya hemos hablado de casas, ya hemos dado conceptos. Toda esta última temporada fue un poco desbaratar todas las cosas del universo, los videojuegos, etcétera, etcétera. Y ahora decíamos, bueno, hay gente que le hace mucho sentido esto como información, pero luego, ¿qué hacemos ahora que estamos en otro lugar, que esta parece una mesa de trabajo? ¿Qué hacemos con toda esta información? Ya nos hizo sentido, porque a mí me ha pasado. Te hace sentido, te hace clic, pero luego el puente a cómo llevarla a la práctica es complejo. Puede ser complejo. Y si bien en este episodio, spoiler, no vamos a decir un paso, 1, 2, 3, porque no hay tal, sí estaría bueno quizás compartir tu vivencia, Esteban, como eso. ¿Qué recomendarías o cómo te ha ido en la feria para pasar toda esta información pesada a la vida diaria, ¿no? A la práctica. Uy, güey, qué trozo tan choncho me acabas de echar. ¿Cómo están? Oye, no, a ver, creo que está bien interesante esta pregunta, porque aparte creo que es lo que la mayoría de la gente quiere saber, ¿no? Que es, vale, ¿cómo llevo esto a la práctica en este mundo, en la 3D, ¿no? Y mira, qué cagado. Ahorita justo estoy recordando algo que escuché hace poquito y que creo que tiene mucho que ver con cómo yo he vivido mi propio proceso, y es, creo que cuando se nos plantean estos temas espirituales, astrológicos, güey, esotéricos, como que creo que el mismo pensamiento nos ha enseñado a verlo ajeno a nosotros. Como que nuestro imaginario colectivo, güey, como que nuestra visión es algo que está separado de nosotros, ¿no? Como si estuviera fuera de nosotros. Y creo que lo que hemos dicho muchísimo en este podcast es, no está separado, de hecho está adentro de nosotros, no está fuera de nosotros, está adentro de nosotros. Entonces la psicología evidentemente para mí, por ejemplo, fue la puerta de entrada, la neta, o sea, como el trabajo interno para mí fue la puerta de entrada. Sin embargo, sí es verdad, y yo siempre que me lo preguntan cuando me dicen ¿cómo acabaste en este camino? Siempre les digo, creo que fue un momento en el que yo me empecé a dar cuenta dentro de mi propio trabajo personal, que yo decía, a ver, güey, ¿por qué es que cuando yo cambio una creencia, o por qué es que cuando yo muevo una interpretación en la vida, o por qué cuando me llevo mejor con cierta dinámica dentro de mis emociones, automáticamente en el mundo material se mueve algo? No lo lograba entender muy bien, pero yo decía, a ver, aquí hay gato encerrado, mamón, aquí algo no nos contaron. ¿Cómo es que yo de repente, güey, pienso que soy abundante y de pronto me empiezan a pagar el dinero que me debían? ¿Cómo?
¿Por qué? Y ese puente me empezó a darme cuenta que primero la relación que existía entre este mundo espiritual y nosotros, y eso creo que a mí me llevó a poder crear mi propio mecanismo en el mundo físico de cómo guiarme con esta energía. ¿Y cómo lo hago? Primero, creo que le he quitado la tensión, o sea, no me refiero a la atención, sino la tensión. Tensión. Tensión de tenso. La tensión con respecto a esta relación con lo divino, ¿sabes? Creo que eso fue lo que a mí más me ayudó. Creo que pensar en la espiritualidad, que además generalmente asociamos con la deidad de su confianza, ¿no? Cada uno de nosotros, lo hace muy grave, güey. Como que pensar que es como un señor, güey, o un no sé qué, güey, con 7 brazos, o como le quieran llamar. Y que te vigila y omnipotente. Y que hablar del alma, güey, ¿no? Y del plan y de la misión. O sea, es que nota incluso las palabras, ¿no? La misión, la encarnación, el propósito, cuál es Dios. Marica, es muy pesado, güey. Suena algo muy deep, güey. Suena como que es muy serio, ¿no? Y creo que lo primero que a mí me ayudó fue quitarle la seriedad a ese asunto. Y me acuerdo muchísimo que había una persona que me decía mucho, qué irreverente, güey. Y yo una vez le contesté y le dije, güey... ¿Qué acuariano? Sí, como, pues ya no sé si acuariano, güey. Cheme geminiano, güey. Te vale verga la autoridad. O sea, es como... Y yo le dije, mamón, es que es la única manera en la que me puedo relacionar con ello. Si lo veo demasiado grande, ya no puedo relacionarme con ello porque yo, Esteban Macías, tengo una sensación frente a la autoridad en el que me someto. En tu configuración. Yo en mi configuración. A mí me funciona verlo como mi brother, güey. ¿Sabes? Al universo como mi brother, a mi energía como mi brother. Y creo que ese primer paso, que podría parecer simple, pero no es tan simple como parece, me ayudó a entender justo que los específicos, las formas, los caminos marcados por otros, si bien son válidos y son muy útiles, algunos de ellos a mí no me funcionan. Por ejemplo, y ahí puede caber el ¿por qué Esteban Macías no medita? Pues porque no me da la gana y porque no me sale, güey. O sea, ya sabes, me cuesta un huevo. Lo intenté muchas veces, de verdad. Leí libros, me mamé cursos, huevón. Pongo meditaciones en las noches y me quedo dormido. O sea, ¿sí me explico? Hasta que comprendí, dije, ¿y si no soy yo? ¿Sabes? Y también qué paz soltarlo. ¿Qué paz, güey? Ahora que voy a ir justo mañana, gente, que el día del siguiente que se graba este episodio, me voy a ir a un festival de conciencia. Y es de yoga, güey. Estoy nerviosísimo. Nerviosísimo. Porque digo, mamón, yo me he parado en una clase de yoga 2 veces y las 2 veces que lo hice, cagué. Pero a ver, entonces la pregunta es, ¿desde dónde es este nuevo acercamiento si decides aún así asistir a algo así? Desde un lugar de curiosidad, por ejemplo, soy muy curioso, güey. Desde un lugar de decir, voy a disfrutar y voy a hacer lo que en el momento me salga de la raja del culo. Así como lo escuchan, güey. Si yo me doy cuenta en el día 2 que me tiene hasta la madre levantarme a las 5 de la mañana para ir a meditar. Y comer tofu. Y comer tofu y 3 granos de soya, cabrón. I'm not gonna do that. ¿Sabes? No, me vale verga que me digan que... Porque ese es el vínculo que yo he decidido crear. En donde yo pongo mis prácticas. En otras cosas, güey. ¿No? En, no sé, mi lectura de repente cuando me siento perdido, ¿no? Yo me leo el tarot, ¿no? Y no me leo el tarot para saber qué va a pasar. Lo leo como para hacerme preguntas. O, por ejemplo, no sé, güey. Ir a un festival de música, por ejemplo. A mí, de verdad, quiero que sepan que los lugares donde más rezo son en esos lugares. Es muy cagado. Mis amigos me critican muchísimo y me dicen, Stan, ya estás rezando. Y yo, sí, mamón, ya estoy rezando. Porque me conecta emocionalmente con un momento de tanta gratitud, de tanta espectacularidad, que en mi cabeza eso es lo que significa estar vivo y eso es lo que significa la magnificencia del universo. Tal vez para ti no, pero para mí, güey, ver ese despliegue de color, de unidad, de autenticidad, de música, de alegría, güey, me conecta con lo que para mí representa el universo. Entonces, creo que el mejor tip que les puedo dar es, ¿qué es el universo para ustedes? Ni siquiera me atrevería a darles una respuesta. Les quisiera regalar una pregunta, ¿no? Es, ¿qué significa para ustedes y qué tipo de relación les funciona más a ustedes? Porque estoy seguro que muchos allá no se la han hecho. Muchos seguramente siguen relacionándose con lo divino, con lo espiritual, con el alma, con todos estos temas desde un lugar de magnificencia y desde un lugar de grandeza.
¿Y ya te preguntaste si eso te permite vincularte? Porque igual en una de esas no te vincula, güey. Igual en una de esas solo te aleja, crea separación entre tú y eso, ¿no? Total. ¿Tú cómo lo has vivido? Mira, antes de empezar ahí, quiero rescatar 2 cosas que dices que se unen mucho a mi punto. Y el primero es, hablabas tú de la curiosidad. Y me parece que la curiosidad sí puede ser un gran tip para la gente. Curiosear para luego descubrir que sí, que ¿Qué no. manera, güey? ¿no? Entonces, ¿No? es muy distinto que yo diga, siento que eso no, ya lo probé y no me gustó, o lo probé y me gustó más o menos, o no mames, es que yo no había probado esto y un día por curioso fui y me mamó, pero es que entonces es la curiosidad, Claro. el impulso, ¿no? El estar abiertos a que puede que sí, a que puede que en esas puertas que nos llegan por amigos, por el destino, de la manera que quieras, puede que ahí encontramos Claro. algo, por un lado. Y por otro lado, me encantaría tomar esta gran diferencia de forma y fondo en este episodio final, porque me parece que a veces confundimos mucho las formas y los fondos, ¿no? Y entonces a lo mejor creemos que... Quiero poner un ejemplo que estaba hablando ayer con una amiga que me decía que ella es muy capricorniana y es una persona... sí, y que le gusta mucho como las chambas, muy chambeadora y encuentra ahí como muchas cosas muy lindas, que no lo critico, pero entonces me decía que ella buscaba en sus parejas una persona trabajadora. Y yo le decía, estás buscando la forma, no el fondo, porque entonces tú a través del trabajo encuentras un gozo. Claro, claro. Porque a lo mejor buscas una persona gozosa. A Una su persona. manera. ¿Y qué tal que el otro? Porque entonces, universo concedido, ¿qué tal que entonces buscas una persona trabajadora, la encuentras, pero esa persona trabajadora no encontró el gozo en el trabajo, entonces es una persona frustrada? O ni se van a ver. O no se van a ver. Ni se van a conocer. Y entonces yo decía, se te va a cumplir el universo, o sea, estás creando un lenguaje a lo mejor de manera inconsciente, pero estás pidiendo algo que se te va a manifestar y de repente te quedaste en las formas. Entonces yo le decía, güey, y no a manera de crítica a mi amiga, a manera de, creo que el primer paso cuando nos empieza a encantar esto, como que se nos da como cartita de Santa Claus a los Reyes, pedir formas. Yo me acuerdo que mi primer acercamiento fue mucho de pedir formas. Entonces yo decía, no mames, pues si al universo nomás le hago la cartita se me va a dar. Y después dije, bueno, ya justo en las preguntas que dices, ¿para qué quieres una persona trabajadora? quiero? ¿Es eso o lo que yo quiero es darme cuenta que yo en el trabajo quiero gozo y me gusta el gozo, entonces quiero una persona que goce y resulta que me va a llegar alguien que goza a través de, qué sé yo, las plantas, cuidar a su familia o sí trabajar Cáncer. o lo que sea, ¿no? Cáncer, dirías tú. Y entonces ese es un gran punto para mí, como alejarnos, bueno, no alejarnos, simplemente cuestionarnos y hacer un double check muy retrógrado de si lo que estamos buscando es la forma o es el fondo. Y me parece que ahí hay una gran... O sea, cuando hacemos ese chequeo, creo que sí nos pone en una tierra como muy pues, firme, ¿no? Total, güey. Aparte, ahorita que acabas de decir eso, creo que cuestionar el fondo de la forma también nos permite poder entender cuáles son nuestras formas, ¿no? O sea, no solamente entender nuestros fondos, sino también entender cuáles son nuestras formas, ¿no? Ahorita lo que acabas de decir, la curiosidad me hace todo el sentido. Es como, a ver, güey, si estamos hablando de que todos tienen razón, todos, es que de verdad podrías encontrar la espiritualidad hasta en una conversación profunda con un indigente en una esquina del... Es más, puede que ese sea tu despertar espiritual, ¿sabes? Quiere decir que entonces todo tiene el potencial de poder conectarte con una forma. Todo. Todo es forma, todo es puede ser forma. ¿No? ¿Por qué? Porque de alguna manera, a ver, estas preguntas nos las hemos hecho desde que el humano tiene uso de razón, güey. O sea, no en vano, güey, tenemos teorías de seres humanos en la época de los neandertales, güey, creando de alguna manera ciertas figuras o ciertas cosas, ¿sabes? O creando ciertos ritos o creando ciertas dinámicas, ¿sabes? Que estaban tratando de darle sentido a algo. ¿Cómo? ¿Quién sabe, güey? No soy historiador, no me acuerdo de mezclas del funky, pero realmente, güey, cada generación ha tenido sus formas. O sea, cada momento histórico nos ha acercado con formas diferentes y no por eso son inválidas. De hecho, lo que tenemos hoy es una suma de todo lo que ha pasado hacia atrás, ¿no? La astrología
tiene miles de años, güey, existiendo, ¿sabes? Entonces, creo que definir nuestras propias formas, separadas del fondo, nos permite poder entender cuáles son las prácticas que nos funcionan, cuáles son las maneras en las que nos podemos acercar a nosotros y desde ahí también entender que no hay un estándar, ¿sabes? Que no existe ni siquiera algo, entendamos que no hay ni bueno ni malo en este juego, ¿no? Claro. Es como, brother, ¿sabes? Como cada quien haga lo que se le dé la perra gana, literal. Y sabes también que en esa línea siento que si de verdad le ponemos más foco al fondo, esta ligereza de la forma, por lo menos a mí, no sabes cómo me modificó mi experiencia de vida de decir, güey, tengo la capacidad de cambiar, de reinventarme, de que lo que me gustaba ya no me guste, de que si exploré esto nunca es tarde. O sea, porque siento que de pronto eso, como que estas ataduras a las formas es lo que nos hace de ¿cómo voy a dejar esto? ¿Qué va a decir de mí que deje esto? Y creo que cuando pones atención al fondo, las formas son ya tan ligeras porque sabes que todo puede ser forma que dices eso, te vuelves un ser curioso, te vuelves un ser que no tiene miedo a experimentar y a probar, incluso en cosas como tú decías, a rebajar, y lo estoy entrecomillando, este nivel majestuoso, por ejemplo, de la deidad de su confianza, que no es desde una falta de respeto, es desde esta forma me está funcionando porque me acerca al fondo que yo quiero. Valiosísimo. Total, güey. ¿No? De hecho, ahorita que estás diciendo esto, me acuerdo mucho, por ejemplo, que hubo un momento cuando yo estaba estudiando Kabbalah, de manera como más tradicional, ¿no? Había cosas que chocaban conmigo, güey. Ya sabes que yo decía, espérame tantito. O sea, entiendo por qué me lo estás diciendo, pero esto choca por completo con quién soy yo. Y por más que lo revisaba, güey, a veces yo me sentía culpable de decir, verga, no lo estoy haciendo correctamente. No lo estoy haciendo como se debe. Y llegó un momento en el que dije, fuck this shit. Ya sabes, o sea, no voy a hacer algo que me es contradictorio con ciertas creencias y valores que están insertados dentro de mí porque no es la verdad absoluta. Que es una herramienta que hasta ahora me ha permitido acercarme increíble. Pero es que si mañana aparece una creencia distinta y me funciona, te deja hacer sentido, I'm gonna go there. O sea, creo que incluso ahorita lo que mencionas, ¿no? Esta capacidad de poder ver la diferencia de fondos, más bien, tener claro el fondo y ver la diferencia de formas, incluso nos acerca a los otros, ¿no? O sea, total. Yo, por ejemplo, la otra vez estaba escuchando a una persona que tiene creencias súper católicas, pero súper católicas, güey. Y todo de mí lo quería juzgar de inmediato. O sea, porque yo decía, puta religiosidad de mierda, no sé qué, y me caché súper juzgón. Y hubo un momento, güey, en el que estaba hablando de Jesús, ¿no? Porque estaba, pero de verdad, o sea, una cosa intensa, güey, ¿no? Y me cayó un 20 y dije, marica, estamos hablando de lo mismo. ¿Qué vergas haces juzgando? Si este güey le quiere llamar así. O sea, y si él encuentra su paz y su manera de abrirse a su centro en una hostia, hermano, date, yo te las compro. O sea, ¿sabes? Y eso me permitió ver que cuando validamos eso, nos acercamos a los otros. Tan solo veamos el cagadero en el que estamos en el mundo, güey. Claro. Es un cagadero creado porque queremos tener razón en las formas. Queremos que mi forma sea igualita a la tuya. Y no nos damos cuenta, güey, que el fondo es el mismo. Estamos hablando de la misma mierda, güey. Claro. No nos vamos más lejos de esto. Gaza y la Franja de Gaza, ¿no? Con Israel. Hermano, ambas religiones vienen de la misma raíz. Son religiones abrámicas. Eso quiere decir que creen en lo mismo. El Dios del que están hablando es el mismo, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo. La única diferencia es que en la historia que se contaron tienen a dos profetas completamente distintos, ¿no? Y se están matando, bueno, o sea, es como, ¿really? ¿No? Como, brother, ¿neta? No me hace sentido. Y ahí es donde creo que me emociona esta parte acuariana de la que hemos hablado en cosas anteriores, donde valida justamente como la individualidad de cada una de las partes, pero al mismo tiempo se separa de cada una de las partes. ¿Sabes? Es como, todos somos distintos y todos somos una comunidad, pero al mismo tiempo cada uno con sus cosas, ¿ya sabes? Y creo que sí me hace mucho sentido porque es el siguiente paso evolutivo del mundo en el que vivimos, ¿sabes? Es
ya tenemos suficiente información, ya pasamos por el pensamiento de cómo se hacen las cosas, ya tenemos una maestría en la materialización de las cosas, güey. Tan es así que ve el mundo que hemos creado, mamón. Claro. Está cabrón. Yo de repente veo el mundo y sí digo, verga, güey, sí somos unos cracks, mamón. Y justo en esto que decías, y voy a regresar al ejemplo cotidiano de esta chica que me decía que buscaba, porque eso me ha pasado y lo he escuchado y me pasó a mí también, ¿no? Y me sigue pasando, pues, cuando buscas a alguien que se parezca a ti, porque entonces, claro, tu lógica hace match con tu configuración. Entonces, si yo encuentro estas cosas en mi lógica, voy a querer que el de al lado tenga la misma configuración, pero como no vivo en su cabeza, como no he vivido su experiencia, no lo sé. Por tanto, si no lo sé, ¿qué es lo que tengo que hacer? Darle chance. Y donde sí conectamos, lo dices tú bien, es en los fondos. En los fondos. ¿No? Y por eso el otro día decíamos, güey, a mí me puedes encerrar en un cuarto con la persona que nada tenga que ver conmigo y probablemente con tantitas ganas vamos a encontrar puntos porque no son formas. Porque no son formas, son fondos. Otra cosa que yo quería decir que a mí me ayudó muchísimo es pedirle una probada al universo. ¿Cómo se la pedías, güey? Pues a ver. Dame una probadita. Güey, ¿qué pedo, morro? Dame una probadita. Ya hay mucho afuera que te dice el universo como, güey, tú pide, concéntrate en esto. Y entonces era a prueba y error, ¿no? Pedía, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, a mí me pasaba mucho en el trabajo que yo me enfocaba y de repente llegaba, entonces había una sensación dentro de mí que no sé describirla, no puedo ponerla en palabras, pero como que hay un algo dentro de mí que siente cuando todo eso funcionó. ¿Me explico? Entonces, lo que ahora yo trato de hacer es recordar esa sensación dentro de mi cuerpo cuando necesito llegar ahí. ¿Y a qué voy? Me he dado cuenta que hay veces que por más que yo quiera, no lo logro. Sí, claro. Porque esto no es no es algo tan sencillo como que aprieto el botón claro. y ya está. Pero a mí me funcionó mucho eso, como sentir la sensación, por ejemplo, de expansión y de mucha abundancia cuando he pedido esas cosas y las he visto manifestadas. Y entonces en los momentos en los que, claro, no estoy en ese lugar, tengo mucho miedo y a lo mejor no me doy cuenta que estoy pidiendo desde el miedo, que estoy operando desde ahí. Entonces trato de conectar y no lo logro. Cada vez me doy más calma de, bueno, lo dejo, no pasa nada, pues. Pero creo que eso también puede ser como ubicar esas sensaciones en donde sentiste que había esta conexión, ¿no? Y entonces tratar de irlas registrando. Hablaba con una amiga que está muy metida, creo que esto lo dijimos en un live en inteligencia artificial, y me decía que trata de... O sea, me dijo, una vez que yo ya entrene a mi robot, ya todo va a ser muy fácil porque ya me conoce, ya sabe cómo operamos y así. Y yo le decía, haz de cuenta que eso siento con el universo. O sea, me costó mucho trabajo, o bueno, mucho tiempo entenderme con el universo. Porque fue de primero, ¿qué es esta mierda de si funciona, no funciona? Esto es magia, aprieto un botón, soy yo, es un otro, es Dios, ¿quién me resuelve esta mierda, no? Y entonces poco a poco como que pasa el tiempo y cada vez voy entrenando más mi conexión con el universo. Entonces yo sí les puedo decir que, por ejemplo, llego más rápido. O sea, claro, porque ya sabes el camino, no es como un shortcut. El camino y cada vez lo hago más rápido. Entonces también es un poco de calma, de decir, güey, total, güey. Entrena a tu dragón, dices tú. Entrena esta relación con tu universo. Es que no es con el universo, es con tu propio universo. Y cuando te das cuenta que todo está aquí, güey, que todo está ahí, es que, güey, dejas de creer que tienes que salir al centro budista y a la iglesia. Y no estoy diciendo que eso esté mal, pero todo eso son herramientas, una vez más, son formas que te ayudan a lo que está aquí, a lo que te vas a llevar a mañana que te vas de viaje, ¿no? Entonces, también esa sensación de decir, güey, todo está aquí. Y es distinguirlo todo, ¿no crees? ¿Cómo? O sea, por ejemplo, a mí me pasa ahorita que mencionas esto, como que me estabas haciendo preguntarme a mí mismo cómo yo identificaba las sensaciones. Y ahorita me acaba de caer el 20 que yo una de las formas en las que empecé a notar, por ejemplo, la sensación de expansión, ahorita que hablas de la sensación de expansión, fue diferenciando entre mi miedo y mi intuición. ¿No? Una cosa bien simple. Y se siente, güey. Es una cosa muy rara. Explicarlo no lo sé, pero yo creo que la gente lo sabe. Pero es raro porque yo al principio pensaba que eran lo mismo, la verdad. O sea, yo decía, me está hablando mi intuición y mi intuición me dice, ustedes saben, les he contado que soy ascendente Capricornio, entonces soy pesimista el por mayor. Entonces yo soy muy miedoso, güey. La neta, yo pienso en todo lo que puede llegar a salir mal. Y es bien cierto que a veces
tengo una pelea interna de dos voces. Una voz que me dice, todo va a estar bien, sí es un pedo, pero lo vamos a resolver. Y otra voz que empieza, todo está de la verga, todo está mal, todo se va a salir de control. O sea, y aprender a distinguir. Ese ejercicio ¿Qué tan voz es simple. cuál? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál era la de mi intuición y cuál era la del miedo? Hizo toda la diferencia. Y recuerdo que en ese momento empecé a sentir, por lo menos dentro de mí, cuando me estaba hablando la voz de mi intuición. Entonces empecé a practicar seguir la voz de mi intuición, seguir la voz de mi sacro. Empecé a notar las diferentes voces que viven dentro, hasta movimientos corporales, güey. Por ejemplo, yo hoy sé que hay una parte de mi cuerpo que responde, por ejemplo, sin palabras, pero responde en impulso físico. Yo siento cuando el cuerpo se echa para atrás, se echa para adelante, cuando el cuerpo le hace como ¿no? Y esa sensación, por ejemplo, que yo ya la identifiqué en mí, me doy cuenta que cuando le hago caso, vienen cosas increíbles. Cuando no le hago caso, algo se atora. ¿Sí me explico? Entonces, Y dado que no es lineal, pues güey, hay días que le hiciste caso, hay días que te fuiste. hay otros días que me fui por la y voz del pasará, miedo hijo. e hice un puto ¿No? mierdero, amigos. No, a veces me voy por la voz del miedo, güey, y no mamen los mierderos que yo genero. Pero sí es verdad que te entrenas. O sea, ahorita que hablas de entrenar a tu dragón, sí, güey, sí entrenas. Y hay momentos en los que irracionalmente, porque creo que también eso me ha dedicado como a entender, no sé si te ha pasado, que he separado lo que es racional de lo que no necesita ni siquiera meterle mi razón. Porque hay cosas en las que la razón estorba. Claro. Y un poco abonando lo que decías de las voces, un tip que me dio una maestra que me funciona mucho es, a veces cuando escuchamos la voz mala, le estoy entrecomillando, pero puede ser la voz del miedo, la voz del ego, yo qué sé, como que no nos gusta y creemos que ya tenemos este entrenamiento de generar pensamientos positivos, no sé qué, entonces lo que hacemos es callar esas voces. Y me decía ella, escúchala. No las calles, o sea, lo que claro. tienes que hacer es no callar las voces, incluso esas voces internas tuyas que te retan, que te incomodan, que te hacen sentir o llegar a lugares feos. Siéntate a hablar con ellas. Tómate un cafecito, tómate un té y entonces escúchala, porque como todo lo que hacemos es, en el fondo, por ejemplo, la voz del miedo, su intención es protegerte, Claro. ¿no? O sea, el miedo no es culero. El miedo lo que dice es, hermano, no quiero que nos vuelvan a romper el corazón, no quiero que te quedes sin trabajo, no quiero que te mueras, no quiero... Ok, gracias por cuidarme, ¿no? Ya te escuché y quiero decirte que todo va a estar bien, bueno, qué sé yo. O sea, ya luego podrás llegar a un diálogo con ella, pero eso también me pasaba, que a veces queremos silenciar esas voces de ahí viene, no. Y entonces simplemente le tapamos el hocico, pero ahí sigue esa voz tapada, ¿no? Entonces también es como esta cosa de no nos incomodemos incluso con las voces incómodas que hay dentro de nosotros. Qué potente, güey, porque esto me conecta con un término que últimamente le está dando mucha vuelta y es, creo que en este tema espiritual, en este tema del trabajo interno, como que en esta romantización de lo que significa, a veces parece que nos enseñan a evitar el conflicto. Y ahorita que estoy escuchándonos decir todo lo que estamos diciendo, creo que me doy cuenta que la única manera de descubrir tu propia forma es entrando en conflicto. Atravesándolo. Y está cabrón porque aplica para todo. Aplica en las relaciones, aplica con nosotros mismos, aplica con prácticas espirituales. Si yo no me permito que mi razón entre en conflicto con lo que estoy aprendiendo, si no permito que lo que sabía entre en conflicto con lo que aún no sé o con lo que podría saber, no hay manera de poder crecer. El conflicto, invariablemente, yo siempre les he dicho que creo en la teoría de los extremos, y el conflicto invariablemente también es un camino a la resolución y es un camino a la negociación con uno mismo, ¿no? ¿Cómo voy a mierdas determinar qué forma me funciona si no permito que entren en conflicto las creencias que viven dentro de mí? Y a partir de ese conflicto, a partir de esa confrontación, ¿no? Poner frente una cosa a la otra, voy a poder determinar hacia dónde vergas me quiero mover dentro de esta ecuación. Pero es que es gente, si le están evitando el conflicto, si están evitando el... Creo que hasta las preguntas son conflictivas. Por eso creo que nos caga tanto hacernos preguntas, porque nos caga vernos en el conflicto de tener que descubrir nuestra propia respuesta o de cuestionar cosas nuestras. Pero es que neta, cualquier cosa en expansión requiere ser confrontada con algo. O sea, no sé, creo que ese sería otro tip, como permítanse entrar en conflicto
con las creencias, güey. Puta, güey, que ya te habías casado con que tú eres ayurvédico budista, pachamamer, non gluten free, tal. Y de pronto un día te despiertas y entras en conflicto con que maybe no lo eres tanto. ¡Qué bueno, güey! Aplausos para ti, ya sabes. Porque ahí te va a permitir descubrir tu fondo. Y lo que estamos hablando. Y te va a permitir también ser flexible con tus formas, ¿no? O sea... Y a ver, estás hablando de esa pregunta, pero es que pienso que esta flexibilidad viene desde... O sea, güey, a ver, estoy viendo esta pared amarilla, ¿no? Oye, que la pintamos de verde. Tal vez yo digo, no se va a ver bien. Ponla en contraste. Ponlas. O sea, contrástalos, ponlos en conflicto, entonces pinta un cachito de verde, pinta el otro. No, y entonces también eso, o güey, vamos a ir a comer Esteban y yo, y Esteban me dice a la mera hora, oye, ¿y si vamos a y yo, no, es que yo ya sé dónde. O sea, como que también a veces creo que hay muchas formas de disfrazar nuestra comodidad, porque claro, el otro lado de la moneda es que es cómodo. O sea, que, claro, que no ponerte a entrar en conflicto, no contrastar, no poner estas cosas así en pique, pues sí te da es que no me gusta la palabra comodidad, pero no pasa nada. Digamos que no pasa nada. Y si no pasa nada, pues el agua está quieta. Y a veces creemos que el agua quieta está bien. Pero no, o sea, me encanta el agua quieta después de una revolcada. Sí, ¿sabes? Y también el agua quieta después de un rato se pudre. Claro. O sea, no olvidemos eso, ¿no? Cualquier cosa estancada termina por podrirse. O sea, no podemos permanecer estáticos dentro de una definición. Es más, yo estoy seguro que si hacemos un podcast en 10 años, muchas de las cosas que hablamos ahora, probablemente muchas de ellas van a no hacernos sentido. ¿Sabes? Porque es así, ¿no? Dejemos de ver a la espiritualidad y dejemos de ver al trabajo interno y dejemos de ver a todo este gran conocimiento que se está desenredando frente a nosotros como un destino, y lo hemos hecho hasta el cansancio, ¿no? Como no es un lugar al que vas a llegar, güey. No lo veas así. Es una constante pregunta, es una constante confrontación. Ese es lo hemos dicho en muchos episodios. Esa es la razón por la que empezó esta mamada, ¿no? La razón por la que tú y yo estamos aquí hablando, güey, es porque a una inteligencia se le ocurrió hacerse una puta pregunta, güey, ¿ya sabes? Y hola, bienvenido mierdero, ¿no? O sea, bienvenido a la tierra. Bienvenido. Güey, pues obvio, esa es la naturaleza. Entonces, permítanse entrar en conflicto y también permítanse no tener una respuesta clara a veces. A mí me ha pasado que a veces yo no estoy muy claro con respecto a ciertas prácticas, formas y demás. Y digo, si no estoy claro, este no es momento para tener esta respuesta. Seguiré curioseando hasta que dentro de mí se sienta claro. ¿Sí me explico? Y cuando no se vuelva a sentir claro, me moveré en otra dirección y me moveré a otro lugar, güey. Pero sé que la búsqueda no va a parar. Sí. O sea, creo que la búsqueda se ha convertido ya en mi motor. Las formas solo se han convertido en parte del camino. Güey, y voy a hacer un crossover de un tema que hablaba en mi otro podcast. Nadie nos dijo que yo decía, ubico dos extremos de personalidad en los que yo creo que todos a veces navegamos. Y uno lo puse como el juez y otro el güey que habita el presente, ¿no? Entonces, el güey que habita el presente justo es el que, güey, prueba el té y dice, me gustó. O, claro. No, y está aquí, te escucha. Y entonces él vive las cosas, o sea, está atento a los detalles, observa, está en contacto con lo que le hace sentir, con lo que le gusta, con lo que no le gusta también. Claro. Y está el modo juez, que entonces todo lo que hace, todo lo que prueba, todo lo que escucha, tiene que pasarlo a un juicio, ¿no? Entonces no puede tomar nada más este té, sino que tiene que decir, estuvo bueno, estuvo malo, estuvo mejor que el de ayer, estuvo peor, le sale mejor a mi mamá. Te estoy poniendo un ejemplo muy burdo de un café o de un té, pero a veces siento que cuando no habitamos el presente, justamente estamos, ¿no?, en una práctica y ¿qué tengo que sentir? Y esto me lleva a lo que decías de, hay veces que no tengo una opinión. No deberías por qué tenerla. O sea, lo más importante es habitar el presente y luego la opinión llegará solita sin necesidad de sentarte ¿no? Estás en una primera cita. ¿Cómo te fue? Yo sé que es muy humano, pero oye, Esteban, ¿cómo te fue en la primera cita? Probablemente hay veces que dices, no sé. No tengo ni idea, güey. No tengo ni idea porque estuve ahí pero entonces luego viene esta parte de, Esteban, a ver, checa sus red flags. ¿Te hizo sentir muy bien o mal? Peor que la pasada. ¿Cómo te sentiste respecto a tu...? Y entonces nos vamos... que incluso nosotros somos capaces de arruinarnos una experiencia del presente, ¿no? Por este modo juez. Me he cachado muchas veces siendo ese juez y ese también es un gran
regalo que traigo a la mesa, decir, güey, cuando nos cachemos ahí, simplemente el chip es, güey, habitemos el presente. Y cuando lo habitamos, en realidad es que las preguntas, ¿no? Quedan un poco fuera, total, güey, ¿no? Total. Y ahorita que dices eso es como... Creo que hay una cosa que en coaching le llamamos la ceguera cognoscitiva, ¿no? Y es la única manera, se llama así porque es como lo que no sé que no sabía, ¿no? Porque ahí está lo que no sé que sé, o sea, lo que sé que no sé, lo que sé, pero hay una tercera parte que es lo que no sé que no sé. ¿Sabes? Como la única manera de darme cuenta de los no sé que no sé, curiosamente es permitiéndome estar en el no saber. ¿Sabes? Es la única manera de poder estar atento y decir, güey, eso yo no tenía ni idea que estaba en el puto mapa, ¿no? O sea, yo de repente tengo una amiga, por ejemplo, paraguaya últimamente, que hace cada locura, te amo, Vanessa, y de pronto yo sí le digo, güey, luego traes a la mesa unas cosas que yo no sabía que no sabía. O sea, que auténticamente me quedo con cara en blanco, mamón, diciendo, ¿ah? Eso pasa. O sea, eso ocurre en el mundo real. Y está padre, güey, porque le digo, has sido una gran maestra, ¿no? Me permites poder verme a través de un chingo de cosas que contrastan por completo la realidad que yo conocía posible. Y mira que me siento una persona que curiosea. Entonces, permítanse estar bien con no saber, porque es la única forma de poder explorar los caminos que no sabían que no sabían. ¿Sabes? Entonces, creo que esto me lleva a la verdadera expansión. Es la pregunta constante, que lo hemos hecho hasta el cansancio. Hace poquito estaba escuchando a un güey que yo admiro muchísimo, que se dedica a estos temas, se llama Matías de Stefano, que te he platicado muchísimo de él. Y estaba hablando de esta madre nueva que se llama, no sé si lo has escuchado todo, que estamos a punto de entrar a la 5D, y la 5D, y la 3D, y la 4D, y las no sé cuántas pinches Ds. Me tienen hasta la madre, pinches Ds, ¿no? Porque yo soy un firme defensor de la 3D, tengo que decírselos, amigos. Ya sabes, me gusta. Yo siempre digo, aquí estamos, mamones. Seguimos aquí, no nos hemos ido. Y este güey, ahora que lo está escuchando, ahorita que estamos hablando de la forma y de los fondos, y de esto de la confrontación, decía que la única diferencia entre la 5D y la 3D es cómo estamos, tiene que ver con el pensamiento. O sea, que toda esta gente que dice, estamos a punto de entrar a la 5D y entonces, como si de verdad se fuera a venir un cambio, así, un hoyo, güey, ¿no? Y nos va a chupar a toda la bruja, ¿no? Y vamos a aparecer en otro puto lado. No, hermanos, no. Solamente es la capacidad de poder ver con otra mirada el mundo que estamos experimentando. Por eso dicen que ya estamos en ese cambio. La habilidad de poder cuestionarnos desde dónde estoy observando las cosas y la realidad que estoy creando. That's fucking 5D. Cuando yo lo escuché, yo dije, claro. Esteban peleándose con las formas antes de este pensamiento. Sí, yo peleándome, yo Capricornio peleándome con las formas. Dios, no. Claro, ahora me hace sentido, mamón. Y es que esto se reduce a una pregunta. O sea, así me explicó. Y él hablaba como hay unos diferentes pilares en donde uno de ellos es la evolución. Pero para llegar a esa evolución requieres pasar por la sabiduría, por el cuestionamiento. Y decía, claro, ahora me hace todo el sentido, mamón. No es que vamos a ir a un lugar nuevo, mamón. Es un mindset. Están existiendo estas capas dentro de nosotros. Lo mismo con la espiritualidad. Permítanse cuestionar. ¿Sabes? Solo en el cuestionamiento puedes voltear a ver quién vergas está haciendo frente a la cosa. Y en todos los niveles donde lo quieras ver. Hasta si no se quieren ir hasta lo espiritual. Vamos a quedarnos si quieren en lo meramente psicológico. Solo ahí puede existir la evolución. Claro. De otra manera no puede existir. Pues qué forma de cerrar, ¿eh? ¡Qué forma de cerrar, gente! A mí me encantaría que la gente nos comparta también cómo ha sido su acercamiento, cómo han llevado toda esta data a su vida, a la praxis, dices tú, de qué manera se han llevado con el universo. Aquí hablábamos de algunas y sé que solo son 2 de N posibilidades, de N formas. Entonces me encantaría expandir esta conversación, que nos digan y que nos compartan cómo ha sido su acercamiento, cómo han vivido esto. Y una vez más, gracias por llegar a otra temporada. Por supuesto que haremos una nueva, ¿eh?
Por supuesto, estamos listos, amigos. Dejen seguir con los temas, pero güey, en serio, no mamen. Les abrimos el pinche micrófono para que hablen y no vergas dicen nada. Pues no, gente. Lo que voy a empezar haciendo. El astrólogo, ya está muy grosero. Yo estoy muy grosero. Ya lo que voy a calmar. empezar a hacer es voy a empezar a hacer una lista personal de temas. Y pues un día, si no nos mandan sus preguntas, me voy a poner a hablar de mi primera novia en la primaria, güey. A ver cómo les queda esa. Cómo les va. Oigan, gracias por escucharnos. Daremos una pequeña pausa. Pero estaremos de regreso en la quinta temporada con nuevos temas. Así que gracias por llegar hasta acá. Compartan, denle seguir. Escuchen información ampliada en astro.wat en Instagram. Y cualquier cosa, aquí también está @Javier_Basurto, @Esteban Macías. Y pues nada, les gracias queremos. por estar, gente. Apóyennos a compartir el podcast, apóyennos a calificarlo, a dejarnos. Creo que ya en Spotify se pueden dejar preguntas, ¿no? Estoy viendo Es que hay verdad. un nuevo box ahí, muy novedoso, ¿no? En el que uno puede escribir ahí texto. Es verdad, también Y vamos a mandar. hacer caso a eso. Vamos a hacerle caso a eso. Entonces, déjenos ahí cosillas que quieran ahí, lo pueden escribir. Ayúdennos a compartirlo, a darnos recomendaciones. No se me desesperen porque luego nos están mandando mensajes de que cuándo sale, mire, va a salir cuando tenga que salir. Porque pues es que también pues uno tiene vida, Uno ¿no? tiene otra vida. Uno tiene cosas que hacer en este mundo de la 3D, diría Matías. Regar mis plantas, poner cortinas nuevas, en fin. Muy cáncer O en mi trabajar, vida. como yo. Perseguir la chuleta, ¿no? Entonces, está bien en su tema matrimonial casero. Yo maternando. Él maternando, yo trabajando, ¿no? Pero les prometemos que va a haber una quinta temporada y pues muchas gracias. Gracias por estar acá. Les amamos un montón. Besos en el orificio que prefieran. Y pues nada, nos estamos escuchando pronto. Adiós. ¿Astro What? La guía fácil para hablar de espiritualidad y astrología con Esteban Macías y Javier Basurto.